Bienvenidos a su canal Enigmas del Ayer. Hay lugares en este mundo donde la tierra parece guardar memoria de las tragedias, y existe un tramo de asfalto en el norte de México que desafía toda lógica. Hablo de la Rumorosa, un desierto de piedra donde el viento no sopla, sino que susurra los lamentos de quienes nunca llegaron a su destino. Entre sus curvas cerradas y sus abismos de granito, la realidad se deforma y lo imposible se vuelve cotidiano bajo la luz de la luna. Esta noche, nos adentramos en el corazón de esta montaña maldita. Les traemos 3 relatos de terror que han nacido del eco de sus desfiladeros. Desde el último viaje de un trailero condenado, pasando por el auxilio de rescatistas que ya no pertenecen a este mundo, hasta el oscuro aquelarre de las brujas que habitan entre las rocas. Así que, antes de comenzar, les hago una advertencia. Apaguen las luces, busquen un lugar seguro y prepárense. Porque una vez que entras en los misterios de la Rumorosa, es muy difícil salir de ellos. Comenzamos. La Rumorosa no es una carretera, es un animal vivo. Quien ha manejado un tractocamión por esas curvas de Baja California sabe que el viento no sopla, sino que empuja, y que las piedras gigantes parecen moverse cuando les quitas la vista de encima. Esteban, un veterano con 15 años quemando llanta, juraba que nunca le tendría miedo al espinazo del diablo. Pero aquella noche de noviembre, el destino le tenía preparada una jugada distinta. Llevaba una carga pesada de acero hacia Mexicali. El reloj marcaba las 3:15 de la mañana, la hora en que el mundo de los vivos y el de los muertos se dan la mano. Todo empezó pasando la zona de los miradores. La radio de banda civil, que hasta entonces escupía estática y bromas de otros traileros, se quedó en un silencio sepulcral. De pronto, un chasquido. «¡Compa! ¡Frena! ¡Que te vas a pasar de peso!». La voz era pastosa, como si el que hablara tuviera la boca llena de arena. Esteban revisó sus espejos. No había nadie. Pensó que era una interferencia, pero el frío dentro de la cabina bajó de golpe, al punto que su aliento empezó a formar una pequeña nube blanca. Al tomar la curva más cerrada del descenso, los faros de su Kenworth iluminaron algo que no debería estar ahí. Un hombre, vestido con un overol de mecánico viejo y grasiento, caminaba de espaldas a la orilla del precipicio. Lo más aterrador no era su ubicación, sino que caminaba a la misma velocidad que el camión, unos 40 kilómetros por hora, manteniendo la vista fija en el abismo. Esteban sintió que el vello de sus brazos se erizaba. Pisó el acelerador para dejar atrás a aquel loco, pero al mirar el espejo retrovisor derecho, su corazón se detuvo. El hombre ya no estaba en la carretera. Estaba sentado en el asiento del copiloto. No tenía rostro, o más bien, tenía el rostro de alguien que ha pasado décadas bajo el sol y el polvo. Una máscara de cuero seco y cuencas vacías. El olor a aceite quemado y a flores podridas inundó la cabina. A pesar de estar en perfectas condiciones, las revoluciones empezaron a caer drásticamente. El pedal se sentía esponjoso, como si estuviera pisando aire. El volante empezó a girar por sí solo hacia el desfiladero. «¿Qué quieres?», gritó Esteban, aferrándose al volante con nudillos blancos. «Déjame pasar, yo no te debo nada». El espectro giró la cabeza. No habló con la boca, sino con la mente. Esteban vio, en una fracción de segundo, un accidente de 1970, un camión sin frenos, un hombre atrapado entre los fierros retorcidos, gritando por una ayuda que nunca llegó, y los cuervos bajando a reclamar lo que quedaba. «Solo quiero llegar a casa», susurró la entidad. El camión estaba a punto de salir volando en la curva conocida como La Herradura. Esteban, en un acto de desesperación, recordó lo que su abuelo le decía: «A los muertos no se les teme, se les respeta». En lugar de luchar contra el volante, cerró los ojos y soltó un poco el control, permitiendo que la presencia manejara. Sintió una fuerza gélida sobre sus manos. El camión hizo un giro imposible, desafiando las leyes de la física. Las llantas traseras quedaron volando sobre el vacío por un segundo, pero el peso del remolque se asentó milagrosamente de nuevo en el asfalto. Cuando Esteban abrió los ojos, estaba en el tramo plano, llegando a la laguna salada.
La cabina estaba vacía. El olor a muerto se había esfumado y la radio volvió a la vida con la música norteña de una estación local. Al llegar a la gasolinera de la entrada a Mexicali, Esteban bajó del camión temblando. Se acercó a revisar sus llantas y se le cayó el cigarro de la boca. En la puerta del copiloto, grabadas profundamente en el metal como si hubieran sido hechas con un soplete, estaban las huellas de una mano humana. Y en el estribo, encontró algo que lo acompaña hasta el día de hoy. Una vieja llave de tuercas, oxidada y grabada con una fecha. 12 de noviembre de 1974. Desde entonces, Esteban nunca viaja solo por la rumorosa. Siempre deja un espacio en el asiento del copiloto, un termo de café caliente y un cigarro encendido en el cenicero. Porque sabe que en esas curvas hay quienes todavía están intentando terminar su último viaje. Eran 4: Javier, Mariana, Beto y Sofía. Regresaban de un festival en el Valle de Guadalupe en un sedán rojo. La euforia del viaje se apagó en cuanto las luces de la ciudad quedaron atrás y se internaron en las fauces de granito de la montaña. Eran las 2 de la mañana. La neblina bajó de repente, espesa como una sábana húmeda. Javier, que iba al volante, bajó la velocidad, pero la carretera parecía haberse vuelto de hielo. En una de las curvas descendentes, los frenos emitieron un chillido metálico y el auto patinó. El mundo se volvió un torbellino de metal retorcido, cristales rotos y el sonido sordo de los golpes contra las rocas. Javier recuperó la conciencia con el sabor metálico de la sangre en la boca. El auto estaba llantas arriba, encajado entre dos rocas gigantescas a unos 30 metros por debajo de la carretera. No se escuchaba el viento, ni los otros autos arriba. Nada. Las luces del carro se habían apagado, dejando solo la luz pálida de una luna que apenas lograba iluminar el fondo del barranco. ¿Están bien?, susurró Javier. Beto y Sofía, en el asiento trasero, no respondieron. Mariana, a su lado, estaba consciente pero atrapada, con la mirada perdida en el vacío. De pronto, un haz de luz barrió la ladera. Javier vio a lo lejos lo que parecían ser linternas de rescatistas bajando por la pendiente. Escuchó voces distantes, pero no gritaban nombres, sino que emitían un zumbido, como el de miles de moscas. ¡Aquí abajo!, gritó Javier con todas sus fuerzas. ¡Ayuda! 3 figuras se acercaron. Vestían uniformes de la Cruz Roja, pero estaban sucios, descoloridos, como si hubieran estado expuestos al sol por años. Cuando llegaron a la ventana del auto, Javier sintió un frío que le caló los huesos. Los rescatistas no tenían linternas reales. Sus manos emitían una luz amarillenta y mortecina. Uno de ellos se asomó por el cristal roto. No tenía ojos, solo 2 cuencas llenas de polvo. «Todavía no es su hora de dormir, pero sí de pagar el peaje», dijo la figura con una voz que sonaba como piedras chocando entre sí. Los seres empezaron a arrancar las puertas del auto con una fuerza inhumana, pero no para sacarlos, sino para sellarlas de nuevo con sus propias manos, soldando el metal con el roce de sus dedos helados. Javier vio con horror cómo sus amigos, Beto y Sofía, empezaban a desvanecerse, convirtiéndose en ceniza que el viento de la montaña succionaba. Mariana empezó a llorar, pero sus lágrimas eran de arena negra. «¡Déjanos ir!», suplicó Javier. El rescatista líder lo tomó de la mandíbula. Su tacto quemaba por el frío. «Muchos caen aquí. Unos se quedan para ayudar a los que vienen, otros simplemente se vuelven parte de la piedra. Tú vas a ser nuestro guía esta noche». Al amanecer, un grupo de caminos y puentes federales encontró el sedán rojo. Estaba destrozado, pero lo que desconcertó a los peritos fue lo siguiente. El auto estaba vacío. No había rastros de sangre ni de cuerpos. Las puertas estaban selladas desde afuera con una soldadura tosca que parecía tener décadas de antigüedad. Dentro del vehículo, sobre el tablero, encontraron una cámara digital. Al revisar la última foto, los rescatistas palidecieron. Era una selfie de los 4 amigos, tomada después del accidente. Se veían aterrados, golpeados, y detrás de ellos, por la ventana trasera, se asomaban 4 rostros de piedra con uniformes de rescatista, sonriendo con bocas llenas de tierra.
Dicen que si te accidentas en la Rumorosa y ves luces bajando por el cerro, más vale que sean linternas LED, porque si la luz es amarilla y mortecina, ya no estás en el mundo de los vivos. El aquelarre de las rocas rojas. Don Manuel era un hombre que no creía en cuentos. La brujería es para los que no tienen motor que los respalde, solía decir. Pero una noche de octubre, mientras transportaba una carga de maquinaria pesada, el destino decidió darle una lección que no olvidaría. Eran cerca de las 2:40 de la mañana. El viento soplaba con una fuerza inusual, haciendo que el remolque se tambaleara. Al pasar por un tramo conocido como La Ventana, donde las formaciones rocosas parecen dedos que rascan el cielo, Manuel vio algo que lo hizo frenar en seco. Una hoguera de llamas verdes en medio de un llano de piedras, lejos de cualquier camino accesible. Alrededor del fuego no había personas. Había figuras que parecían hechas de la misma piedra de la montaña, pero se movían con una agilidad felina. Eran 3 mujeres, o al menos tenían esa forma. Sus extremidades eran demasiado largas, y sus cabellos no eran pelo, sino jirones de niebla negra que flotaban en contra del viento. No era una canción, era un lamento agudo que se filtraba por las rendijas del aire acondicionado. Manuel vio con horror cómo una de ellas se agachaba y sus huesos crujían como madera vieja, convirtiéndose en un enorme pájaro de plumaje color ceniza y ojos rojos como brasas. Don Manuel intentó arrancar el camión, pero el motor diésel, que nunca le había fallado, se apagó con un suspiro metálico. El silencio que siguió fue peor que el viento. De pronto, un golpe seco en el techo de la cabina, luego otro y otro. Las brujas ya no estaban junto al fuego, estaban sobre él. ¿Por qué miras lo que no es para ojos humanos, camionero?, siseó una voz desde el espejo retrovisor. Manuel miró el espejo y no vio su reflejo, sino el rostro de una anciana cuya piel parecía la corteza de un árbol seco. Sus ojos no tenían pupilas, solo un vacío blanco que reflejaba todas las muertes que habían ocurrido en esas curvas. Desesperado, Manuel recordó un viejo truco de su madre. Sacó un rosario de madera que llevaba en la guantera y en lugar de rezar, lo apretó con fuerza mientras insultaba a la entidad con toda la rabia de su miedo. Se dice que a las brujas de la Rumorosa no las espanta la fe, sino el valor de quien las enfrenta. El motor rugió de repente, volviendo a la vida con una fuerza que hizo vibrar el suelo. Manuel metió primera y aceleró a fondo. Por el espejo, vio a las 3 figuras paradas en medio de la carretera, viéndolo alejarse. Una de ellas sostenía algo en la mano. Era el tapón de combustible de su camión, el cual había arrancado como si fuera de papel. Cuando llegó a la revisión en el retén militar, los soldados le preguntaron si había tenido un accidente. Al bajar, Manuel vio que el costado de su remolque tenía 3 marcas de garras gigantescas que atravesaban el acero. Desde ese día, Manuel nunca vuelve a pasar por la Rumorosa sin llevar un puñado de sal en el tablero y las luces interiores encendidas. Porque sabe que en las noches de viento, las brujas no buscan sangre, buscan almas que les ayuden a alimentar su fuego verde. Y así, llegamos al final de este viaje por las curvas más peligrosas de Baja California. La Rumorosa no es solo una carretera, es un recordatorio de que la naturaleza y lo sobrenatural a veces se funden en un solo grito. Dicen que las rocas que hoy vimos en estas historias siguen ahí, observando en silencio a cada viajero que se atreve a cruzar de noche, esperando el próximo relato que contar. Muchas gracias por acompañarnos y por llegar hasta el final de este video. Si estas historias lograron erizarte la piel, por favor, déjanos tu pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo a que el misterio llegue a más personas. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Enigmas del Ayer y activa la campana de notificaciones. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir investigando y trayéndoles estos relatos que desafían la razón. Queremos leerlos. ¿Has tenido alguna experiencia extraña en la Rumorosa? ¿O quizás conoces alguna leyenda de tu ciudad que merezca ser contada aquí? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Leemos cada una de ellas para preparar nuestros próximos videos. Mantengan las luces encendidas y tengan un viaje seguro, si es que pueden. Nos vemos en el próximo Enigma.